nuevamente agradeciéndoles que nos estén acompañando en estos webinars que son de capacitación, que son para que ustedes conozcan las soluciones y los servicios, perdón, que Huawei Cloud nos ofrece. El día de hoy vamos a entrar en dos temas muy interesantes, que son casos de uso para bases de datos e inteligencia artificial. La verdad es que yo voy a dejar que los expertos nos hablen sobre estos temas. El día de hoy nos van a estar acompañando Juan Enrique Miranda y Alison Jordelli Torres, quienes tienen el expertise. Entonces, bueno, los dejo con ellos para que nos hablen acerca de estos dos servicios. Si tienen alguna pregunta, por favor, avísenos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias a todos. Buenos días. Sí, por acá presentándonos el equipo de Huawei. Mi nombre es Enrique Miranda. Estamos en el área de producto y en mi caso vamos a platicarles acerca del servicio de base de datos. Voy a compartir mi pantalla con el fin de que podamos visualizar la presentación que desarrollamos para ustedes. ¿Me pudieran indicar si sí la ven? Sí, ya se ve. Ah, ok. Buenísimo. Pues muchísimas gracias por su tiempo. Y bueno, sí, vamos a platicarles acerca de prácticamente el portafolio que tenemos de los servicios de bases de datos para que ustedes conozcan qué tipo de funcionalidad pudieran estar utilizando para ellos, ¿no? Entonces, realmente vamos a abarcar tres temas. El primer tema es platicar un poquito acerca de esta evolución de las bases de datos, ¿no? Esta tendencia, los retos que nos hemos encontrado para su uso. Es una realidad que, bueno, todo el tema tecnológico viene cambiando de manera muy rápida. Y bueno, pues el tema de los servicios de bases de datos, pues no es la excepción, ¿no? Entonces, platicaremos un poquito acerca de esta evolución, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros como Huawei en ese sentido para poder hacer un match con estas tendencias, con estas necesidades? Y luego, bueno, hablaremos un poco acerca de las soluciones que tenemos en los servicios de bases de datos, ¿no? Y prácticamente hablamos de un caso en particular, ¿no? Donde compartimos cómo es que este cliente ha utilizado nuestros servicios para poder hacer una actualización importante en sus sistemas, ¿no? Entonces, iniciando prácticamente cómo es que esta evolución de las bases de datos se ha venido presentando durante los tiempos, ¿no? O sea, sabemos que el servicio de base de datos, bueno, pues es un servicio que ha venido creciendo, ¿no? Prácticamente desde los 60s, ¿no? Surge este tipo de concepto y donde, bueno, como tal, pues nos sirve para poder hacer esta gestión de los datos y a partir de ahí, bueno, pues vienen evolucionando diferentes tipos de modelos de bases de datos, ¿no? Prácticamente vienen naciendo, ¿no? Bases de datos de tipo jerárquico y bueno, posteriormente inicia ya en los 70s la parte de base de datos relacional, ¿no? Y si dan cuenta, a través del tiempo, bueno, hay varios hitos donde los servicios de bases de datos han sido pues prácticamente estandarizados y desarrollados por diferentes vendors, diferentes fabricantes a través del tiempo. Y en base a las necesidades de la industria, el servicio ha venido cambiando, ¿no? Se ha venido diversificando, ¿no? Inicialmente, bueno, hablábamos de servicios de base de datos relacionales, ¿no? Pero bueno, hay puntos donde empieza a surgir diferentes esquemas y bueno, prácticamente iniciando con los temas de Internet, ¿no? Con esta transformación que hubo de la demanda de este tipo de servicios, las bases de datos vienen cambiando, ¿no? Hacia bases de datos, digamos, con esquemas distribuidos, con esquemas
no SQL, ¿no? Prácticamente donde no solamente SQL es utilizado, sino algún otro tipo de data es manejada y por lo tanto es necesario la utilización y el surgimiento de estos tipos de modelos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el cambio es muy, digamos, evolutivo. Viene la parte, por ejemplo, de las grandes cantidades de datos, donde ya empiezan esquemas diversos de Big Data, ¿no? Donde ya se empiezan a utilizar algunos otros componentes que nos van a permitir hacer eh, pues un control mejor acerca del manejo de los datos, ¿no? Entonces, bueno, hemos estado evolucionando, ¿no? Hay una evolución, como decía yo, importante, ¿no? Nos estamos enfrentando a temas de escalabilidad, ¿no? Y obviamente se requieren más y más tipos de sistemas que vayan respondiendo a las necesidades de las aplicaciones, ¿no? O sea, las aplicaciones también han venido cambiando, se han venido transformando y por lo tanto el motor, digamos, el backend, tiene que también evolucionar, ¿no? Entonces, por esa razón que es necesario que las bases de datos, bueno, pues cumplan con los diferentes enfoques y necesidades de nuestros aplicativos, ¿no? Y bueno, dependiendo el tipo de base de datos, bueno, pues evidentemente, dependiendo del escenario, dependiendo el caso de uso, pues se puede ir definiendo el tipo de base de datos a utilizar, ¿no? Entonces, prácticamente la definición del uso de la base de datos va a ser seleccionada e identificada a nivel de la arquitectura con el aplicativo y su funcionalidad. Obviamente, pues, como comentábamos, existen varias tendencias, varios retos, ¿no? A nivel de la evolución, ¿no? La parte de cómputo distribuido, ¿no? Es un tema pues muy necesario y al cual nos hemos estado enfrentando y que pues es una tendencia a la cual las bases de datos tienen que venir trabajando con estos esquemas, ¿no? También a nivel de múltiples data centers, ¿no? Para poder tener arquitecturas de alguna manera activo-activo, para también ofrecer alta disponibilidad, poder ofrecer esquemas de recuperación ante desastres, ¿no? Unificación acerca de la administración de las bases de datos, ¿no? Y bueno, la autonomía, ¿no? Que nos viene trayendo incluso la parte de inteligencia artificial, ¿no? Que es algo que pues se ha venido introduciendo en los modelos de bases de datos poco a poco, ¿no? Evidentemente, las bases de datos vienen trabajándose de una manera tradicional en su inicio, pero digamos ya esta agilidad que demandan las aplicaciones y esta necesidad de cumplir con estas tendencias y afrontar estos retos nos marcan que las bases de datos tienen que enfrentar y tienen que estar equipadas incluso con temas y funcionalidades de inteligencia artificial, ¿no? También poder tener este soporte multimodelo, ¿no? Con esta tendencia y con esta transformación de las aplicaciones hacia microservicios, pues no es, digamos, algo nuevo el hecho de que las aplicaciones necesiten diferentes modelos de bases de datos para operar, ¿no? Entonces, el multimodelo es algo que cada vez más se utiliza, más en esquemas de microservicios, y por lo tanto tenemos que contar con los diferentes engines o motores que nos permitan acoplarnos a esas arquitecturas, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues la parte basada en nube, ¿no? La realidad, digo, es nuestro caso, que no todo tiene que ser implementado en un sitio, por lo tanto, este tipo de demandas, este tipo de tendencias tienen que ser cubiertas en la parte de nube, ¿no? Entonces, en realidad, estas tendencias, estos retos son los que estamos afrontando. En base a estudios que se han hecho, bueno, sabemos que hay diferentes motores de bases de datos y bueno, pues, de los más utilizados pues, es el tema de Oracle, ¿no? Prácticamente trae
utilización muy importante a nivel de su motor para diferentes entornos de negocio, ¿no? Y que bueno, para nosotros representa esto realmente una oportunidad en el sentido de poder atacar puntos clave que en un momento dado estos fabricantes pues dejan pasar, ¿no? Como es la parte de costo, como es la parte de la misma arquitectura, ¿no? Ya no en una arquitectura tradicional, sino ya en modelos de arquitecturas distribuidas, en modelos de arquitecturas cloud native, ¿no? Ese tipo de cosas, como Huawei, son las que nosotros hemos venido ofreciendo ya con nuestros servicios en la nube, ¿no? ¿Y cómo es que lo hemos estado haciendo? Bueno, prácticamente contamos con siete centros de investigación y desarrollo de manera global, ¿no? En todo el mundo, donde hemos puesto foco para poder hacer estas optimizaciones, mejoras, desarrollos, investigaciones en servicios de bases de datos, ¿no? Tenemos, de hecho, un centro de investigación y desarrollo muy enfocado a la parte de nuestro producto propietario. Nuestro producto propietario se llama GaussDB, ¿no? Entonces, GaussDB, ya lo verán ustedes en el portafolio, es un servicio, es una base de datos multimodelo que va a permitirnos precisamente ofrecer diferentes motores de base de datos en base a la necesidad de las arquitecturas, ¿no? Entonces, hemos estado evolucionando desde el 2007, hemos estado trabajando en el desarrollo y en la investigación y a través del tiempo hemos logrado estabilizar y modernizar y tener una madurez importante en nuestros servicios a nivel de las bases de datos, ¿no? Poniendo el enfoque en nuestros desarrollos propietarios y sí, basándonos también en los ecosistemas open source, que es un hecho que son utilizados, son necesarios y por lo tanto el enfoque que damos base precisamente en eso, ¿sale? Entonces, prácticamente en el sistema de nuestros servicios y soluciones que ofrecemos a nivel de nuestro portafolio, podemos encontrar estos componentes, ¿no? Entonces, diferentes servicios que se han venido agregando, incluso, como es el caso de MariaDB, ¿no? Es un servicio nuevo que no teníamos, que recientemente se liberó, ¿no? Ya tiene algunos meses que empezó a salir y nuestros servicios como tal, como pueden ver, abarcan diferentes motores de bases de datos, ¿no? Principalmente bases de datos relacionales y bases de datos no relacionales, ¿no? No SQL como tal. Hablaba yo de los servicios de GaussDB, ¿no? Tenemos bases de datos relacionales basadas en open source. En el caso de GaussDB, es una base de datos enfocada en el ecosistema OpenGauss, que es un open source, donde como Huawei hemos hecho un desarrollo importante para ese tipo de servicio. Y también en la parte de GaussDB for MySQL, ¿no? Que es una base de datos que está totalmente robustecida y mejorada con las capacidades de desarrollo de Huawei. Posteriormente, bueno, tenemos modelos de bases de datos no relacionales, ¿no? Como es el caso de MongoDB. En este sentido tenemos un servicio optimizado con GaussDB for Mongo. También otro para Cassandra, para Redis y para Influx, ¿no? O sea, son motores que se han estado liberando y que tenemos ya disponibles para nuestros despliegues en las diferentes soluciones que piensen utilizar para nuestros clientes, ¿no? Y bueno, obviamente también bases de datos, como decía yo, enfocadas en el tema open source, ¿no? Bases de datos de plataforma, todos estos servicios son de plataforma, evidentemente, pero principalmente enfocándonos en el open source de MySQL, ¿no? Y para Postgres también, ¿no? Y algunas otras herramientas, algunos otros servicios que van a permitir complementar una arquitectura, como es el caso de Database Middleware, ¿no? El caso de Document Database Service, que también es un servicio de base de datos de plataforma compatible con Mongo, ¿no? Para documentos. Y bueno, algunas otras herramientas que son necesarias, ¿no? Para poder hacer esta implementación y migración, ¿no? De nuestros clientes o nuestros partners hacia las nubes.
tenemos herramientas de replicación, de migración, como es el servicio de Data Replication Service, y también herramientas de gestión, ¿no? Que nos van a permitir gestionar precisamente las bases de datos desde la nube, ¿no? Sin la necesidad de recurrir ya, digamos, a estos clientes que podemos implementar en nuestra laptop, en nuestra PC, para poder utilizar estos servicios, ¿vale? Algunas otras herramientas que nos van a permitir hacer transformaciones, incluso en las migraciones de las bases de datos, para los diferentes servicios. Y también, bueno, hablaba yo de la parte de MariaDB, que es un servicio nuevo que se está liberando. Ahora bien, ¿cómo es que nosotros podemos estar trabajando con los servicios de bases de datos? Aquí, como ustedes saben, los servicios como tal pueden ser construidos de manera, digamos, propia, ¿no? Donde prácticamente el usuario tiene pues, el control de todo lo que viene siendo la implementación de los servicios, ¿no? En ese sentido, prácticamente lo que está representando el verde, pues, viene siendo lo que nosotros como usuarios finales tendríamos que, o el usuario final tendría que resolver, ¿no? Desde la parte del espacio de la infraestructura, la misma infraestructura, licenciamientos, softwares, digamos, toda la operación está a cargo de él, ¿no? Posteriormente, bueno, ya en temas de nube, podemos recurrir a infraestructura virtual, ¿no? Servidores virtuales, donde podemos implementar mismos componentes que hacíamos on-premise, pero bueno, tenemos cierta ventaja aquí porque ya nosotros como proveedores tenemos una responsabilidad compartida a nivel de la infraestructura y bueno, el usuario final, bueno, ya simplemente puede implementar de alguna manera el software, licenciamiento necesario para su operación, ¿no? Y en el caso de las bases de datos ya ofrecidas directamente por nuestros servicios, traen una ventaja donde nosotros como proveedor tenemos a cargo y responsabilidad de prácticamente la mayoría, si no es que casi todos los componentes que componen este servicio, donde el usuario final, bueno, pues simplemente es responsable de la interconexión y del consumo del servicio como tal, ¿no? Entonces, pues es una ventaja, ¿no? Nosotros podemos implementar estos servicios de base de datos en estos dos esquemas. Los que vimos en el slide anterior, bueno, pues caen en el servicio de plataforma. Y bueno, para algunos otros servicios, algunas otras bases de datos que en un momento dado se requieran, al no tenerlos, digamos, disponibles en este momento a nivel de plataforma, pueden ser implementados a nivel de servidores virtuales, ¿no? Entonces, digamos, son los esquemas en cómo nosotros podemos apoyar para poder ofrecer este tipo de servicios, ¿no? Y bueno, la revisión que decía yo, ¿no? A nivel de bases de datos relacionales, ¿no? Tenemos este portafolio como tal, ¿no? La parte de GaussDB for OpenGauss, la parte de GaussDB for MySQL y prácticamente para MySQL, Postgres y MariaDB, ¿no? Son servicios que son prácticamente relacionales. También tenemos ahí una base de datos o el OLAP, digamos, muy enfocada a temas de Big Data, ¿no? Que es nuestro servicio GaussDB Data Warehouse, ¿no? Es un servicio como tal enfocado a cuestiones importantes de Big Data. Y bueno, cae dentro del portafolio de nuestro ofrecimiento en la nube. Y en la parte no relacional, lo que comentaba yo acerca de nuestro desarrollo propietario de GaussDB, con diferentes modelos de base de datos NoSQL, como es el tema de Mongo, Cassandra, Redis, Influx y la parte de Document Database, que es, digamos, un servicio, digamos, antecesor, ¿no? A lo que era el nuevo GaussDB, ¿no? Pero se sigue utilizando por su compatibilidad con Mongo, ¿no? Y las herramientas que platicábamos, ¿no? A nivel de la replicación, a nivel de la administración y a nivel de un middleware necesario que se puede implementar en la arquitectura para poder tener una rapidez y una transaccionalidad muy importante sobre nuestras soluciones. Como tal, como saben, o sea, las bases de datos relacionales, ¿no? Pues tienen una estructura muy definida, ¿no? Prácticamente data estructurada, donde prácticamente se cumplen con el concepto ACID, ¿no?
que es prácticamente la atomicidad, la consistencia, el aislamiento y la durabilidad, ¿no? Entonces, prácticamente estos tipos de servicios de bases de datos traen ese principio, ¿no? Evidentemente, con esta evolución que platicábamos en un inicio, en muchos casos, las bases de datos relacionales pueden cumplir con una mayor parte, son muy utilizadas, pero bueno, es una realidad que también, en base a la transformación de las aplicaciones, la base de datos relacional no podría cubrir todos esos componentes, ¿no? Y es por eso que en un momento dado se puede echar mano de los servicios de base de datos no SQL, ¿no? Entonces, prácticamente el servicio como tal, relacional, lo podemos encontrar con el portafolio que mencionaba, y bueno, es una realidad en base a la transformación y a la evolución, que muchas de las aplicaciones no solamente van a poder manejar la data de manera relacional, sino también de manera no relacional. ¿Cómo seleccionar una base de datos? Bueno, pues esto trae de alguna manera, esto como tal trae, digamos, conceptos ya muy enfocados al nivel de la aplicación que estemos utilizando, ¿no? Que estemos desarrollando, que nuestro equipo esté haciendo. La parte relacional como tal, pues está muy enfocada a poder tener el control de la data de manera estructurada en tablas, ¿no? Y dependiendo incluso de la robustez y del tipo de aplicación, podemos hacer la selección de los servicios que nosotros ofrecemos, ¿no? La parte de datos, la parte de RDS como tal está muy enfocada también a aplicaciones y a bases de datos donde incluso el almacenamiento que utilicemos para esta aplicación, para esta base de datos, no es muy grande, ¿no? Es una realidad que eh, de alguna manera las grandes cantidades de datos ya se empiezan a implementar en otro tipo de motores, pero cuando la base de datos, digamos, nuestro enfoque es muy en open source, nuestra información, nuestra base de datos no es tan grande, ¿no? La recomendación es sí ocupar este tipo de servicios de RDS, ¿no? Ya cuando en realidad existe una necesidad de escalabilidad en la base de datos y tener un cumplimiento de aplicaciones Cloud Native, lo mejor es ocupar GaussDB, ¿no? Tanto for OpenGauss como for MySQL. ¿Por qué? Porque este tipo de motores ya traen en su arquitectura estas funcionalidades Cloud Native y de base de datos distribuidas que van a cumplir con la demanda de mis aplicaciones, ¿no? GaussDB como tal, ¿no? Es una base de datos distribuida muy potente, ¿no? Que está prácticamente desarrollada para poder ser implementada en ambientes de alta disponibilidad, de crecimiento de nodos de manera escalable sin impactar la operación, ¿no? Cantidades de datos muy grandes, ¿no? Realmente estamos hablando ya a nivel de incluso petabytes, ¿no? Del alcance de la base de datos y trabaja con nodos coordinadores, nodos de datos y de tal manera que su utilización, ¿no? Puede ser implementada en su arquitectura distribuida en aplicaciones Cloud Native para una escalabilidad muy importante, ¿no? Y para grandes cantidades de datos a nivel de transaccionalidad. Este servicio también puede ser implementado en Parameter Standby, ¿no? Este servicio como tal, cuando lo implementamos en la nube de Huawei Cloud, es prácticamente el basado en open source, ¿no? Entonces la implementación de Parameter Standby en la nube, nosotros hacemos la arquitectura de los nodos, ¿no? Activos, pasivos, de manera automática, pero el software implementado es el open source. Cuando hacemos la selección de la arquitectura distribuida, ya estamos hablando directamente de GaussDB, ¿no? Que trae esa robustez para el crecimiento y la agilidad de las aplicaciones, ¿no? En la parte de MySQL, de igual forma, o sea, es muy robusto, ¿no? Es completamente compatible con MySQL al 100%, ¿no? Y trae un mejor performance en su operación respecto al open source, ¿no? O sea, realmente muy potente. Y
lo que nos ofrece es una escalabilidad y versatilidad, porque esta base de datos sí es una base de datos Cloud Native. ¿Qué significa esto? Que va a permitirnos un crecimiento automático de manera paulatina, va a crecer y va a decrecer en base a la demanda de la aplicación, ¿sale? De esta forma, lo que vamos a obtener es un consumo correcto de los servicios de base de datos en base a su uso, ¿sale? Entonces, es muy poderosa, muy potente y nos va a ofrecer esta funcionalidad, ¿no? En la parte de RDS for Postgres, su arquitectura como tal, o sea, está basada en Parameter Standby, ¿no? Activo-pasivo, y nos va a permitir hacer incluso la creación de read réplicas, ¿no? Para solo lectura, ¿no? Y va a poder hacer una funcionalidad de Primary Standby en alta disponibilidad para poderla implementar en una sola zona o en dos zonas, por ejemplo, ¿no? En la parte de GaussDB, pueden ser en una, dos o hasta tres zonas, ¿no? Tres data centers. Aquí podemos hacer prácticamente el Primary Standby en dos zonas, ¿no? Pero bueno, con las capacidades que nos ofrece el open source de Postgres y las capacidades de almacenamiento que les comentaba, que no son muy grandes, ¿no? La parte de MySQL es muy similar, ¿no? Es una arquitectura Primary Standby. De igual manera se pueden generar read réplicas para poder entonces eh, implementar una mayor velocidad en la transaccionalidad de las bases de datos, ¿no? En la parte de NoSQL, bueno, ya lo hablábamos, ¿no? Prácticamente por la evolución de las aplicaciones y para grandes cantidades de datos de almacenamiento y grandes, digamos, rapidez, para mayor rapidez en las aplicaciones, se llegan a utilizar este tipo de servicios, ¿no? La parte de Redis, la parte de Cassandra, la parte de Mongo o Influx, por ejemplo, que son servicios que nosotros ofrecemos, pueden complementar estas arquitecturas, ¿no? Y bueno, para su selección, pues dependiendo de igual manera, ¿no? El tipo de uso, ¿no? Si queremos entonces estar trabajando con bases de datos donde requeremos una rapidez en el aplicativo, ¿no? De manera muy importante, podríamos usar Redis, ¿no? Redis, ¿por qué? Porque pues, es una base de datos en memoria, ¿no? Donde su rapidez de lectura es muy importante y realmente trae una consistencia en la data. En nuestro caso, no solamente en memoria, sino a nivel del hard disk, ¿no? En la parte de Influx, bueno, pues es una base de datos, ¿no? Time series como tal, y como tal puede ser utilizada en escenarios de IoT, ¿no? O sea, donde busquemos este tipo de ambientes, Influx, GaussDB for Influx puede ser utilizada. GaussDB for Cassandra, también en algunos otros casos, incluso de Big Data, incluso de procesamientos elevados en transacciones y de grandes cantidades de datos, podemos usar Cassandra. Y en la parte de MongoDB, donde nuestra arquitectura de microservicios, porque incluso los microservicios pudieran conectarse con los diferentes motores de base de datos, dependiendo su aplicación, ¿no? Como tal, ¿no? Hablemos de un e-commerce, por ejemplo, donde el e-commerce pues trae a los usuarios en una base de datos relacional, muy seguramente, pero ya digamos a nivel de comentarios, a nivel de órdenes y algunos otros servicios de facturación, por ejemplo, podríamos irnos a que los microservicios hablen con motores no SQL, no SQL, ¿no? Entonces, esa es la idea de los servicios como tal, ¿no? La parte de Document Database, bueno, pues, compatible con Mongo como tal, ¿no? El servicio no voy a tener mucho aquí porque en realidad es un servicio que ya tenemos rato, pero es un servicio que puede ser utilizado para implementarlo en estas arquitecturas. La parte de NoSQL nos ofrece esta, estos 6 puntos prácticamente a nivel de su performance, de su compatibilidad, ¿no? Nos ofrece una arquitectura desacoplada a nivel de cómputo y procesamiento. ¿Y esto qué permite? Bueno, pues permite que la base de datos como tal sea mucho más rápida y no dependa, ¿no? O sea, podemos crecer el almacenamiento sin impactar en el procesamiento y podemos crecer el procesamiento sin impactar en el almacenamiento, ¿no? Entonces, es prácticamente lo que nos ofrece GaussDB, ¿no? Y dependiendo, decía yo, el tipo de uso, ¿no? Dependiendo el tipo de funcionalidad, podemos hacer la selección de nuestras bases de datos. Puede ser Redis, por ejemplo, como hablaba yo, la parte de Mongo, en algunos escenarios de gaming, de e-commerce. O sea, aquí depende mucho
redes sociales, no sé, como se requiera, para temas logísticos, de distribución, por ejemplo, de parte de Cassandra, incluso para temas de video, ¿no? La parte que hablábamos, ¿no? A nivel de time series, a nivel de escenarios de IoT, ¿no? Monitoreo en tiempo real, todo este tipo de cosas, podremos usar la parte de Influx, ¿no? Entonces, los servicios como tal pueden ser incluso complementados a través de middlewares, ¿no? Que pueden ser utilizados en el caso de nuestro middleware, se implementa fácilmente con los motores de MySQL, ¿no? En el caso de RDS, puede robustecer, ¿no? Nuestro servicio para los usuarios finales y para sus aplicaciones, ¿no? El servicio de administración se llama Data Admin Service. Como les comentaba, van a poder hacer la gestión de la base de datos desde el servicio en la nube sin necesidad de la utilización de uno de los clientes, ¿no? La parte de Data Application Service como tal nos va a permitir hacer las migraciones, ¿no? Poder hacer incluso las replicaciones en escenarios específicos para Disaster Recovery entre dos regiones donde independientemente de tener una alta disponibilidad podemos tener un DRP, ¿no? Entonces Data Application Service nos va a poder ayudar en eso, ¿no? Poder hacer migraciones de on-premise hacia la nube, poder hacer replicaciones y poder tener alta disponibilidad y Disaster Recovery. Y finalmente, como caso de uso, tenemos prácticamente uno de los sistemas, uno de los bancos más grandes en China, ¿no? Se tiene una modernización de sus aplicaciones, una modernización de su base de datos, ¿no? Donde se utilizaron precisamente GaussDB for OpenGauss, haciendo una transformación, ¿no? De lo que tenía con bases de datos DB2 y Oracle, transformándolas con nuestras herramientas, en el caso de una herramienta que se llama UGO, esa herramienta nos permite hacer la transformación de la base, ¿no? Nos hace un análisis, un assessment, y nos indica qué cambios hay que hacer a nivel del motor, y con estas herramientas y con las herramientas de replicación se pudo hacer entonces la transformación y la migración de las bases de datos con una arquitectura cloud native, con una arquitectura distribuida, para poder cumplir con las necesidades de transaccionalidad que buscaba este banco, donde en el tema de DB2 y Oracle pues ya no daban prácticamente el performance necesario, ¿no? Entonces, es una parte importante que queremos compartir con ustedes, con el sentido de que si ustedes identifican clientes que de alguna manera quieren aplicaciones o transformar aplicaciones a nivel de microservicios o hacer migraciones de base de datos relacionales, no relacionales, nosotros tenemos este portafolio y las herramientas para poder ayudarles. Incluso podemos armar estrategias a nivel de apoyar al cliente con el tema que mencionaba en un inicio de costos para altos licenciamientos, que es el caso de Oracle, por ejemplo, donde el licenciamiento es muy alto, y GaussDB puede impactar, porque al final nosotros ya no utilizamos el licenciamiento, ya se ocupa como tal la instancia, y se apoya al cliente en ese sentido a nivel de los costos y, bueno, a nivel de sus aplicaciones, ¿no? Que sean totalmente compatibles con microservicios para bases de datos relacionales y no relacionales, ¿vale? Entonces, bueno, esto es prácticamente lo que platicábamos. De mi parte es lo que queríamos compartirles. Esta sería la primera parte. Ahorita viene mi compañera Alison a compartir también la parte de inteligencia artificial. Si fueran tan amables, cualquier duda o comentario nos las pueden escribir y con mucho gusto se las podemos contestar vía correo electrónico para darle seguimiento. ¿Vale? Muchísimas gracias y pues gracias, Alison, si gustas continuar, adelante. Claro que sí, muchas gracias, don Enrique. Y sí, bueno, permítanme compartir mi pantalla. Justamente yo voy a hablar sobre el siguiente tema, que es el tema de inteligencia artificial en Huawei Cloud. ¿Me podrían indicar si ya pueden visualizar mi pantalla de la presentación? Ya se ve. Sí, ya se ve. Vale. Muchas gracias. Bueno, como tal,
hablando, bueno, de lo que veníamos hablando, ¿no? La parte de datos, qué es lo que nosotros vamos a generar con esos datos, ¿no? Para empezar, pues, por ejemplo, ¿no? En cualquier aplicativo, pues nosotros vamos a tener nuestra parte frontend, nuestra parte de backend, nuestra parte tal vez de bases de datos, de analítica, pero nosotros, ¿qué vamos a hacer con esos datos? ¿Cómo les vamos a dar una productividad a esos datos, no? Ahí es donde entra, pues, obviamente, la adopción de toda la parte de inteligencia artificial y nosotros cómo podemos irla manejando, ¿no? Para que obviamente pues nos sirva a todo lo que nosotros vayamos a hacer en el futuro, tal vez alguna predicción sobre nuestros datos, cómo los vamos a estar manejando. Y bueno, para esto pues obviamente ya existe justamente la parte de inteligencia artificial. Como este es una tecnología que ha venido creciendo durante todo este tiempo, apenas, digo, de unos cuantos años para acá, solo, por ejemplo, en el 2018, el 4% de las empresas apenas iban integrando todas estas funcionalidades a sus sistemas. Obviamente se estima que ya para el 2026, pues ya más de un 20% de todas estas empresas ya vayan adquiriendo este tipo de tecnologías, ¿no? Obviamente que todo esto vaya creciendo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues va a ayudar a toda la parte de las empresas a tener todos sus sistemas más automatizados, más inteligentes y un trabajo de estos datos, pues de una manera más inteligente de igual manera. Como tal, la inteligencia artificial puede adentrarse en cualquier industria, desde manufactura, logística, internet, media y bueno, cualquier otra terminal que se pueda tener aquí de negocios, inteligencia artificial se puede adaptar a lo que nosotros queramos hacer. Es muy moldeable a cualquier escenario, ahora sí, que nosotros queramos adquirir, ¿no? Como tal, algunas funcionalidades, pues de las más conocidas que nosotros podemos tener es clasificación de imágenes, clasificación de objetos, clasificación de voz, por ejemplo, OCR, que viene siendo pues identificar lo que viene escrito sobre un documento y traspasarlo ya de una manera inteligente, ¿no? Sin que nosotros estemos haciéndolo a manita, ya simplemente lo va a identificar y nosotros vamos a poder tener esa información. Y bueno, esas son algunas de las muchas aplicaciones que nosotros podemos ir creando a partir de estas funcionalidades. Como tal, Huawei ya se ha adentrado en hacer su propia plataforma de inteligencia artificial. Como tal, se llama Model Arts. Como tal, esta plataforma ya es una plataforma totalmente unificada de inteligencia artificial que, bueno, sirve como tal para cualquier público en general. ¿Por qué? Porque tiene una facilidad de utilización muy, muy fácil y de igual manera, pues obviamente está muy desarrollada para que, bueno, toda la parte de mi equipo de desarrolladores, pues puedan trabajar totalmente con ella, ¿no? Es la verdad muy, muy fácil de usar esta plataforma. ¿Por qué? Porque tiene diferentes tipos de despliegue y como tal, en cuanto a estos despliegues, pues es muy fácil su utilización. Obviamente, pues sí se debe de tener cierto conocimiento sobre esta tecnología, de cómo va a funcionar. ¿Por qué? Ahorita voy a explicar un poco cómo funciona toda la parte de inteligencia artificial y cómo se maneja sobre esta plataforma. Pero, bueno, como tal, me gustaría aquí mencionar un poco más acerca de la parte de Model Arts, porque como tal, esta plataforma es totalmente compatible con los frameworks más populares de inteligencia artificial, como TensorFlow, PyTorch, y bueno, algunos otros que también nos ayudan a esa parte del desarrollo de inteligencia artificial. E inclusive, pues Huawei, como en las bases de datos y en cuanto a sus otros servicios, pues no se quedó ahí. Creó su propio framework que se llama Mindsport. Lo vamos a ver de igual manera a continuación. Y bueno, aquí lo más importante también de esta plataforma es que nos va a permitir todo un entrenamiento, la gestión del modelo, el despliegue de estos modelos de una manera muy, muy amena
para que nosotros podamos rehacer todo lo que nosotros queramos hacer, ya sea identificación de imágenes, de objetos, análisis de datos también, qué es lo que nosotros vamos a estar trabajando con esos datos, identificación de voz, de texto y bueno, algunos otros funcionamientos que tiene esta plataforma y bueno, todo en la palma de nuestra mano, ¿no? Con esta plataforma que es muy fácil de utilizar. Como tal, este que vemos aquí es el desarrollo integral para hacer algún modelo de inteligencia artificial, ¿no? Lo que les mencionaba. ¿Qué es lo que nosotros vamos a necesitar? Pues obviamente la preparación, ¿no? Primero, ¿qué vamos a necesitar? Pues datos. Estos datos que nosotros vayamos a estar manejando a través de una base de datos, a través de objetos de información no relacional o información relacional independientemente de lo que nosotros vayamos a estar trabajando, ¿no? De ahí, pues obviamente nosotros vamos a necesitar la parte de un etiquetado de datos, ¿no? Por ejemplo, si son imágenes, yo tengo que etiquetar esas imágenes para diferenciar si es una caja cuadrada, una caja rectangular, una caja triangular, ¿no? Y ahí yo estar manejando los diferentes etiquetados de toda la información que yo le vaya a estar precargando a este modelo, ¿no? Con el que yo voy a estar trabajando. Ahora, ¿qué es lo que también voy a necesitar? Pues una parte de modelado. Como tal, Huawei ya maneja los diferentes y los famosos Jupyter Notebook. Nosotros podemos desarrollar nuestros propios Jupyter Notebook dentro de la plataforma y nosotros poder ahí realizar la parte de los códigos. También podemos pues manejar, como lo habíamos mencionado, los diferentes frameworks y de igual manera, pues algunos algoritmos que ya vienen incluidos sobre la plataforma y trabajando con diferentes SDKs, ¿no? También para su utilización. Eso hablando de hacer nuestro propio desarrollo. Pero bueno, después de esto, ¿qué es lo que seguiría? Sería la parte del entrenamiento. Nosotros una vez que ya tengamos nuestros datos etiquetados, que ya tengamos nuestra información ya seleccionada, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a entrenar ahora sí el modelo, que el modelo aprenda lo que yo le voy a estar enseñando, si eso es en rojo, verde o amarillo, que el modelo aprenda a diferenciar entre esas características, ya sea si es una imagen, ya sea si son datos. Yo le tengo que enseñar en esta parte, la parte de darle los hiperparámetros, la evaluación de qué es lo que va a hacer y bueno, que esta plataforma sea totalmente de aprendizaje, ¿no? Aquí nos va a arrojar ciertos datos que es, se le dice la accuracy, que es la veracidad que el modelo entiende, por ejemplo, ya en un ejercicio que nosotros estemos haciendo de un deploy sobre este servicio, no sé, un 89% que entiende que rojo es rojo y que amarillo es amarillo, ¿no? Por así decirlo. Pero aquí obviamente lo más óptimo es arriba de un 85%. Si se tiene arriba de este 85% de accuracy, sabemos que nuestro entrenamiento pues está siendo muy bueno, ¿no? Ya un 90 obviamente es lo más esperado. Y bueno, para llegar al 100 es tremendamente difícil. ¿Por qué? Porque pues siempre va a estar en constante aprendizaje nuestra plataforma, ¿no? Y para ello, pues necesitaríamos una información de datos desde la preparación muy grande para que nuestro modelo pueda aprender mucho más, ¿no? Y ahora sí, pues viene la parte de nuestro despliegue, ¿no? ¿Cómo vamos a nosotros tener esta parte del despliegue? Nosotros vamos a tenerlo pues a partir de ciertas funcionalidades que se tienen ya totalmente en la nube, que son diferentes servicios batch, que es la parte de Continuous Delivery, Continuous Integration, de igual manera, o despliegue en alguna parte Edge. Como tal, la parte Edge va más relacionada ya hacia las plataformas que es que se le llama como cloud hacia las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo estar utilizando la parte de alguna cámara, algún dispositivo, algún robot ya que utilice esta tecnología, ¿no? Eso ya sería pues totalmente la implementación ya del servicio y obviamente el paso final sería pues ya llevarlo hacia un modelo completo, manejarlo a través de vía API
y bueno, diferentes funcionalidades que ya nos llevan a un mercado totalmente de inteligencia artificial. Y obviamente, pues con Model Art vamos a tener todos estos pasos de manera rápida, simple y totalmente inteligente. Como tal, ya dentro de Huawei Cloud nosotros tenemos hasta 59 servicios que van a estar preintegrados a esta plataforma y con más de 159 funciones que obviamente me van a estar facilitando, ya sea entre diferentes lenguajes de programación, soluciones basadas en inteligencia artificial o diferentes APIs de interconexión para estas funcionalidades que nosotros vamos a poder tener aquí precargadas, ¿no? Obviamente se van a basar en cierta parte de las industrias, pero bueno, cada una de ellas, pues obviamente me van a estar ayudando a todos estos procesamientos de inteligencia artificial. Como tal, la plataforma de Model Art, obviamente va a ser muy rápida. ¿Por qué? Porque ya con las facilidades de la construcción sobre estos servicios que voy a comentar a continuación, la facilidad de estas plataformas obviamente me va a estar ayudando a reducir el tiempo de entrenamiento. Por ejemplo, en una computadora PC así de nosotros, algún entrenamiento que nosotros vayamos a realizar va de la media hora tal vez a una hora, ¿no? Pero con ya las plataformas, obviamente en nube, pues va optimizándose esos tiempos. Y en la parte del entrenamiento, pues en otras nubes, pues tenemos que es hasta de 20 minutos, 18 minutos, ¿no? Y en Huawei Cloud no va más allá de los 4 minutos. Obviamente esto nos ayuda a eficientar en cuanto a tiempos y demás. Y en la parte, pues obviamente de las inferencias, la latencia pues debe de ser mínima, ¿no? Aquí dentro de Huawei, ya que están dentro de nuestros data centers locales, pues vamos a tener alrededor de 2.45 milisegundos en cuanto a esas partes de inferencia, ¿no? La verdad es muy, muy importante que nosotros tengamos bajos tiempos para que nosotros podamos estar realizando nuestros testeos de una manera más rápida, más frecuente y sea muchísimo más fácil, ¿no? Mindsport, aquí está Mindsport, es justamente el framework que Huawei creó, es propio de Huawei y obviamente es totalmente compatible con la plataforma. Asimismo, los otros funcionamientos, pero nada más para que sepan que pues obviamente va a funcionar de la misma manera como funcionan los otros frameworks y nos da las mismas funcionalidades, ¿no? Poder tener diferentes librerías, manejarlas, entrenar el modelo y después hacer el deploy del modelo gracias a estos frameworks que nosotros vamos a estar trabajando, ¿no? Estos, como tal, son algunos modelos que ya se tienen existentes, manejar TensorFlow, Café, PyTorch, algunos otros frameworks que también son ya totalmente aceptados, ¿no? Como tal, estos frameworks ya se manejan más a que ya está la librería, por ejemplo, existente para que yo pueda tener el reconocimiento de imágenes, ¿no? O la clasificación de objetos o algunas funcionalidades que obviamente cada uno de los frameworks va a tener estas diferentes funcionalidades y al final se pueden trabajar en conjunto para hacer una mejor solución, un mejor entrenamiento y un mejor deploy de toda esta parte de inteligencia artificial. Aquí como tal, dentro de la plataforma de Huawei, nosotros tenemos ya diferentes, nosotros le llamamos XML, que como tal son ya nosotros vamos a tener la facilidad de no programar absolutamente nada, ¿no? Esa es una de las ventajas más grandes dentro de la plataforma de Model Arts. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener ya a la mano estos modelos que se llaman XML. Como tal, estos modelos, simplemente nosotros vamos a precargar los datos. Por ejemplo, vamos a tener clasificación de imágenes. Yo voy a categorizar la información, voy a montarle las imágenes dentro de un bucket o dentro de una base de datos que se va a estar transmitiendo hacia ese XML. Y con esa información yo voy a poder
hacer la parte del label, que era lo que habíamos mencionado. Seleccionar, por ejemplo, como aquí lo vemos, seleccionar que este es un gato. Y la plataforma absolutamente de manera autónoma va a hacer esta clasificación de imágenes. Yo no tengo que hacer absolutamente nada más que realizar el labeling. Ahora sí que dar clic en entrenar el modelo y dar clic en hacer el deploy del modelo. Son los 3 pasos que tenemos que hacer y no solo se queda en clasificación de imágenes, ya tenemos más XML ahorita actualmente, que es la clasificación de imágenes, detección de objetos, predicción de análisis estructurado y no estructurado, clasificación de sonido y clasificación de texto. Como tal, ya tenemos estos 5 parámetros dentro de XML y obviamente mes con mes se van actualizando cada vez más de estos XML, obviamente para tener nosotros nuestra facilidad de hacer esta parte de inteligencia artificial sin código. Aquí va a ser 0% código utilizando esta plataforma, ¿no? Este modelo de XML. Pero como tal, dentro de la misma plataforma de Model Arts, también está que nosotros podamos hacer nuestro propio modelo y si nosotros queremos adentrarnos dentro del código de inteligencia artificial, como lo mencionaba, crear nuestro propio Jupyter dentro de la plataforma, o de igual manera ya utilizar los diferentes, por ejemplo, codificadores como PyCharm o Visual Studio, e inclusive ya tenemos aquí los diferentes ads que ya son propios de Huawei y justamente nosotros podemos estar ya teniendo nuestro código y corriéndolo con tan solo un clic ya dentro de la plataforma de Model Arts y diferentes funcionalidades y servicios dentro de Huawei Cloud, ¿no? Obviamente es una gran ventaja para agilizar toda la parte de nuestros códigos. Y bueno, hasta ahí es más que nada la parte de Model Arts y ahora sí quiero comentarles sobre un nuevo desarrollo que se ha estado teniendo para la parte de justamente los modelos Pangu. Como tal, estos modelos Pangu son recientemente muy nuevos. ¿Por qué? Porque son como tal nuestro propio desarrollo a comparación de ChatGPT o de BART, ¿no? Que es el de Google. Como tal, el nuestro se llama ya Pangu, que es ya un modelo totalmente preentrenado, que obviamente va a tener y va a trabajar totalmente con una red de aprendizaje profundo para que obviamente pues ya se tenga toda la misma estructura que nos va a facilitar la parte de un chat, ¿no? Obviamente va a trabajar ya con modelos de inferencia muy, muy grandes para que toda la información que nos esté regresando, pues obviamente esté trabajando con una gran precisión, ¿no? Y obviamente, pues nosotros vamos a tener con ello una aceleración de toda la información que nosotros vayamos a estar requiriendo en esa parte. Como tal, este modelo pues va a estar trabajando hasta 20 tareas al mismo tiempo. Vamos a tener diferentes, hasta 1,000 millones de registros en un lapso de tiempo muy, muy corto. Obviamente va a tener de igual manera muchas ventajas en cuanto a la parte del cómputo con el que se esté trabajando y obviamente diferentes generadores de la parte de datos que estemos manejando con este tipo de desarrollo. La verdad, este servicio es un tanto reciente, pero de igual manera ya se está trabajando para obviamente para que tenga un mejor performance todavía mayor a los otros, ¿no? La verdad es un muy buen avance que se ha tenido aquí dentro de Huawei comparado con las otras plataformas que pues ya conocemos dentro del mercado, pero obviamente va a estar más orientada para las empresas, ¿no? Y obviamente pues para industrias en específico. El siguiente servicio que les quería mencionar, que también va de la mano con la parte de inteligencia artificial, es el servicio de Graph Engine Service. Como tal, este servicio nos va a ayudar a facilitar la parte del análisis de datos, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente nos va a ofrecer una estructura a nivel de grafos totalmente de diversas relaciones
Y como tal, este servicio va a ser más que nada de ayuda con la parte de datos relacionales, del análisis, por ejemplo, de ciertas partes de marketing, de la parte de redes sociales, con la parte de gráficos, por ejemplo, de mapas a gran nivel, a alta escala. Y obviamente nosotros vamos a tener aquí un alto rendimiento por el tipo de motor y de procesamiento con el que se está trabajando dentro de este servicio. Obviamente vamos a tener consultas en tiempo real, pero este algoritmo que ya está integrado a la parte de analítica, y con estos gráficos obviamente pues me va a dar una gran optimización de todos los escenarios y análisis que yo esté requiriendo dentro, ya sea de la planificación de rutas, precisión de algún mapa en específico que yo esté trabajando. Y la verdad, la interfaz que tiene este tipo de servicio pues me va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque ya es muy compatible con diferentes plataformas con el que yo esté trabajando, ¿no? La verdad sí me va a ayudar mucho en cuanto a esas cuestiones. Y bueno, se trabaja más a un mapa, me parecía, de rutas de tren, pero de igual manera, pues podemos tener diferentes tipos de análisis, reportes de análisis, de gráficas, de punto a punto, y bueno, diferentes tipos de mapa que se van a estar trabajando dentro de este servicio, ¿no? Ya una estructura más analítica en esa parte. Y bueno, nada más aquí mencionar que la nueva era obviamente ya es de inteligencia artificial, y todo esto se va a llevar a cabo ya no en un esquema tradicional de cómputo, ¿no? Como tal, Huawei ya trabaja con diferentes chips, que son los chips Ascend. Hay chips de diferentes categorías. Aquí el que se muestra es el 310 específico, y que trabaja de la mano hacia los aceleradores y módulos Atlas, que son los dedicados justamente a la parte de inteligencia artificial, ¿no? Como tal, nosotros podemos adquirir estos desarrollos gracias a este tipo de tecnología con el que ya cuenta Huawei. ¿Qué ventaja tiene en estos chips? Obviamente va a tener la ventaja que nosotros vamos a estar manejando toda la información de una manera más rápida que con el cómputo tradicional que tenemos, ¿no? Obviamente estos chips ya van a una innovación muchísimo más grande y muchísimo más rápida que los esquemas tradicionales, y se pueden adaptar a cualquier tipo de industria, ¿no? La parte de transporte, seguridad, como lo habíamos mencionado, finanzas, inclusive para Smart Finance, y bueno, muchísimas otras funcionalidades que nosotros podemos estar teniendo con toda la parte de inteligencia artificial. Y gracias, pues obviamente, al manejo de estos nuevos chips innovadores que tenemos aquí ya dentro de Huawei. Me gustaría mencionar aquí que como tal, gracias a toda esta tecnología, esta innovación, nosotros vamos a poder estar ya trabajando una parte totalmente completa, ¿no? Vamos a tener desde la parte de hardware, de los devices, de la parte Edge, y diferentes funcionalidades físicas. Pero de igual manera, como lo había comentado, ya va una parte de inteligencia artificial ya totalmente en la nube y totalmente conectado con las cosas con las que yo esté trabajando, ¿no? Si, por ejemplo, quiero preintegrar ciertas funciones dentro de mis cámaras, dentro de mi empresa, que ya todos mis empleados tengan cierta parte para, no sé, pasar lista ya de manera inteligente. Eso nada más hablando hacia nuestra empresa, ¿no? Como lo vimos, podemos tener muchísimas otras opciones de parte de inteligencia artificial, y no solo quedarnos ahí, ¿no? Sino preintegrarlo también ya a sistemas totalmente complejos que nosotros vamos a estar trabajando, y obviamente que nos estén dando la garantía que esta parte inteligente se puede aplicar no solo a una parte en específico, ¿no? Sino que esté agrandando toda esta funcionalidades, ¿no? Como lo mencionaba. La inteligencia artificial no solo se basa en un sector en específico, sino va creciendo todavía más.
la parte de las empresas, la verdad, todavía es un tema que va muy lento en cuanto a la velocidad que se ha llevado con otro tipo de tecnologías, por el desconocimiento tal vez. Pero bueno, con Huawei ya tenemos expertos que se dedican a esta parte que nos pueden ayudar a automatizar nuestra empresa y a volverla totalmente inteligente, ¿no? La verdad es muy, muy interesante esta parte, y no solo para nuestras empresas, ¿no? Sino también para desarrollarlo propiamente. Pero bueno, de mi lado sería todo. No sé si tengan alguna duda, si hayan dejado alguna duda aquí en el chat. Y bueno, ya sea de la parte de bases de datos o de inteligencia artificial, pueden mencionarla y nosotros vamos respondiéndola. ¿Tienen alguna duda, chicos? Bueno, si no tenemos dudas, nada más recordarles que todos estos entrenamientos son para que ustedes vayan adquiriendo mayor conocimiento sobre